apartados comunes a los cuatro capítulos, que es precisamente el título, el párrafo introductorio y las conclusiones. Entonces, les dije, vayan revisando que escribieran capítulo 4, propuesta, el título de la propuesta, todo eso lo deben tener listos. Seguidamente el párrafo introductorio. Y detuvimos, yo creo que le dedicamos un buen tiempo al hecho de que ustedes pueden declarar los mismos fundamentos teóricos que respaldan la propuesta, principios, características que va a tener la propuesta o incluso pensando en la posible aplicación de esta, que es como debería ser, que ustedes declaren cuáles son las condiciones que deben tenerse en cuenta para poderla aplicar. ¿Por qué? Porque a cualquiera, cualquier ingeniero, cualquier investigador que consulte la tesis, lee esto y le sirve de orientación, le sirve de guía. En cuanto a los fundamentos teóricos, recuerden por favor, todos deben haber escrito, yo les orienté que escribieran fundamentos, principios, características, condiciones, aclarando que no tienen que declararlos todos, sino los que ustedes consideren, teniendo en cuenta lo que ustedes van a investigar en ese sentido y que ustedes pudieran apoyarse en algunos de estos fundamentos que tienen en pantalla en correspondencia con el estudio que estén realizando. Y comentaba que en el caso, por ejemplo, del ingeniero Condor y Coronel, los fundamentos financieros deben estar presentes y así cada quien lo va a ir analizando y lo va a ir declarando y a la vez lo deben fundamentar. Después de eso, aquí tienen otras ideas relacionadas con los fundamentos. Los estoy dejando un ratico por si alguien no pudo estar anoche. Bien. Y después de esto, eh, yo abordé lo relacionado con los principios y les explicaba que cuando hablamos de principios, estamos hablando de determinados juicios que van a respaldar la ciencia que nosotros estamos estudiando. Y ahí en pantalla ustedes están releyendo algunos principios generales de la ingeniería civil. Después les presenté otros, lo recuerdan, ¿verdad? Y que en consonancia con esto, ustedes pueden discriminar, pueden buscar y en los principios que declaren, los fundamentos que declaren, las características que declaren deben fundamentarse. No se deben quedar sencillamente en eso. Por ejemplo, si alguien declara como un principio sostenibilidad y responsabilidad ambiental, tienen que argumentar por qué, cómo se da esto en la propuesta. Bien, entonces presentamos un resumen, se leyó en sala el resumen a propósito de los principios y les hablé también de las características. Incluso fui explicando algunas de estas características y hoy he recordado también que pueden declarar el que lo desee las condiciones imprescindibles, las condiciones necesarias para aplicar la propuesta. En cuanto a ejemplos de características, se las comenté anoche, ¿lo recuerdan? Las que están en pantalla, fui fundamentando algunas de ellas para que ustedes tuvieran una idea y después resumimos, yo invité a algunos de los maestrantes que estaban en sala a que leyeran el resumen relacionado con aquellas ideas que pueden respaldar las características que pueden ustedes declarar a propósito de la propuesta. Recuerden esto, esto es fundamental porque muchas veces piensan que hay que declararlo todo. No. El que quiera declara principios y características,
el que no declara fundamentos teóricos. Claro, esto está en íntima relación, en íntima correspondencia con el contenido de la propuesta, con lo que ustedes están investigando. Eso no es algo que yo lo voy a determinar de manera festinada. Yo tengo que analizar y decir, bueno, realmente debo declarar los fundamentos teóricos por tales y tales motivos. Y así lo deben ir pensando, ir madurando esta idea. Hasta aquí pregunto, ¿alguna preocupación, alguna inquietud que tengan en esta dirección? ¿Todo quedó claro? Bueno, creo que se han incorporado unos cuantos más y que también se mantienen con la cámara inactiva, algo que he estado, es una batalla constante a estas alturas ya. Bien, entonces, aquí tienen el resumen de la estructura del capítulo 4. Bien, todo esto se corresponde con lo que estuvimos viendo anoche, un resumen. O sea, tenemos que partir del título, seguidamente el párrafo introductorio y después ustedes declaran lo que consideren oportuno. Es necesario que presenten la estructura de la propuesta, es decir, presentar cuáles son los componentes y hay que desarrollar la propuesta de manera minuciosa, sin olvidar algo que realmente pueda resultar importante. Y cerramos el capítulo con las conclusiones, como ustedes ya conocen. Eso, a grandes rasgos, rápidamente, fue lo que estuvimos viendo anoche. Bien, bueno, después presenté estructura de algunas propuestas, pero no me voy a detener en esto porque cada uno de ustedes ya, yo por lo menos les pedí anoche que fueran al capítulo 2 y que corroboraran si el autor al cual ustedes se habían adscrito relacionado con la definición de la propuesta declaraba la estructura y que de no ser así, pensaran en otros autores. Así hablamos de modelo, de estrategia, de un plan de gestión, de diseño de una planta de tratamiento, etcétera, metodología también. Y les decía que el capítulo, al igual que los anteriores, cerraba con las conclusiones, pero que una vez que declaramos las conclusiones del capítulo, ya viene lo que es el cierre como tal del informe de investigación. Yo les voy a presentar ejemplos hoy relacionados incluso con la presentación del PowerPoint. Y les decía que había que declarar 4 conclusiones, una por capítulo, que estas conclusiones no deben ser descriptivas. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que no es correcto repetir el contenido del capítulo, lo que se hizo en el capítulo. Lo que va a ir a las conclusiones van a ser proposiciones, pudiéramos decir, por parte del investigador, de manera tal que si alguien revisa el documento, la tesis de ustedes, alcance un conocimiento, vea que realmente hay un argumento, una reflexión que obedece a eso que yo siempre les digo que es la mirada más plural de cada uno de ustedes. Bien, solamente 4 conclusiones. Hoy voy a estar insistiendo un poquito más en esto cuando les presente eh, una posible propuesta de cómo deben organizar las diapositivas. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nos extendemos en las conclusiones
Igualmente en las recomendaciones, y no podemos perder de vista que las tenemos que leer y que a la altura del minuto 20 ya ustedes tienen que estar leyendo conclusiones y recomendaciones. Solamente disponen de 20 minutos para trasladarle al tribunal los resultados de la investigación que ustedes realizaron. Esas son ideas que me parecen de envergadura y que no las podemos desconocer.